Hola equipo, arriba los corazones. Hoy vamos a terminar con la serie de vídeos dedicados a la poesía narrativa medieval y lo vamos a hacer hablando de los romances, de el romance, el que quizás sea el poema en castellano, en arte menor, más importante de la literatura española. Vamos a ello. En efecto, nos seguimos ocupando de la poesía medieval. Este va a ser nuestro cuarto vídeo dedicado al asunto y va a ser también el último de la serie. ¿Y de qué nos vamos a ocupar? Pues claro, justamente nos vamos a ocupar del romancero, que es lo único que aún no hemos tratado. Hemos hablado de la poesía lírica y dentro de ella de la poesía tradicional y de la poesía cortesana. Hemos hablado de la poesía narrativa y ahora nos ocuparemos del romancero. ¿Qué es eso del romancero? Bien, acudimos en primer lugar a nuestra línea de tiempo y diremos que el romancero es el conjunto de romances, un conjunto de poemas que tienen unas características determinadas que estudiaremos a continuación. Efectivamente, los primeros romances se datan a principios del siglo XV o finales del siglo XIV. No hay una fecha segura de cuándo aparecen los primeros romances, porque los romances se van gestando poco a poco y tienen su origen. ¿En qué tienen su origen? Pues como habréis adivinado, tienen su origen efectivamente en los cantares de gesta. Es decir, los romances son un tipo de poema, cuyas características vamos a ir señalando a continuación, que se va originando poco a poco, se va gestando poco a poco y que tiene su origen en los cantares de gesta. A continuación vamos a explicar cómo se pasa de los cantares de gesta al romance. Bien, como os decía, el romancero es el conjunto de romances. ¿Y qué es un romance? ¿Qué es el romance? Bueno, lo primero es que no confundáis este término con romance en el sentido de historia de amor. No, no se trata de eso. El romance es un poema, un tipo de poema. Un tipo de poema narrativo y lírico, es decir, en él aparecen características de uno y otro género. Por eso, entre otras cuestiones, lo hemos estudiado al final en esta serie de vídeos dedicados a la poesía medieval. ¿En qué sentido será narrativo? Pues claro que sí, porque el romance cuenta una historia. ¿Y por qué podemos decir que el romance es también un poema lírico? Claro, porque se expresan emociones. Así que el romance es un poema narrativo y lírico, o lírico narrativo, o narrativo lírico, como queráis decirlo. Y nos interesa, al tratarse de un poema, es decir, al tratarse de un texto que va en verso, nos interesa sobre todo saber qué tipo de versos son los que se utilizan y de qué manera están organizados, ordenados. Bien, pues el poema romance es un poema formado por una serie de versos octosílabos. Cuando decimos por una serie quiere decir que no hay propiamente estrofas, sino que son una serie en número indeterminado, no hay tampoco un número determinado de versos. Y estos versos son versos octosílabos, es decir, de 8 sílabas. La rima es una rima asonante, ya sabéis que la rima asonante es la rima incompleta, también la podemos llamar así, en los versos pares y quedan libres los versos impares. Bien, como diríamos a continuación, el poema romance se va a ir utilizando desde su aparición en la historia de la literatura española a lo largo de los siglos, incluso actualmente. En su inicio, la rima era una rima irregular, es decir, no se estaba pendiente de si la rima era asonante o consonante.
pero poco a poco se va a ir fijando este modelo de poema en el cual la rima que encontramos es una rima asonante. Bien, pues el romance, por lo tanto, es un poema narrativo y lírico formado por una serie de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Y es justamente este poema posiblemente la forma poética más importante de la poesía castellana en arte menor. Como hemos señalado anteriormente, el poema romance, este tipo de poema de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares, se va a utilizar a lo largo de los siglos, desde su aparición, a lo largo de los siglos en la literatura española hasta nuestros días, hasta tal punto que efectivamente podemos considerarlo como el poema más importante en este sentido, podríamos decir el más característico, el más utilizado, dentro de la poesía castellana en arte menor, es decir, con versos de menos de 9 sílabas. Vamos a señalar algunas características relativas al romance. En primer lugar, hablaremos de su origen. Ya veis que hemos representado aquí, asociándolo al origen, una lucha entre guerreros. Y es que efectivamente, el origen del romance seguramente, lo podemos encontrar en los cantares de gesta. Recordad que los cantares de gesta eran historias en verso acerca de guerreros y que el principal cantar de gesta, el que se ha conservado prácticamente íntegro hasta nuestros días, es el poema de Mío Cid. Bien, pues parece ser, o eso piensan los estudiosos del tema, que lo que sucedió fue que la gente le pedía al juglar, ya sabéis que los cantares de gesta están asociados al mester de juglaría, la gente le pedía al juglar, cuando hacía su narración, le pedía que recitara fragmentos de los cantares de gesta, y algunos de estos fragmentos poco a poco fueron adquiriendo una independencia con respecto al resto del cantar, hasta tal punto que acabaron convirtiéndose en una especie de historia diferenciada que, con el paso de un juglar a otro y con la memorización por parte de la gente, poco a poco se fueron transformando hasta incluso alejarse significativamente, o sea, de manera muy notable, muy clara, de la historia original. Los versos en su origen eran versos largos, acordaos de aquellos versos del poema de Mío Cid, eran versos largos, y normalmente aquellos versos largos del cantar de gesta tenían lo que se llama una cesura en medio, una pequeña pausa en medio del verso. Bien, pues esa pausa se acabó convirtiendo en un final de verso, con lo cual lo que eran las dos mitades del verso largo del cantar de gesta se acabaron convirtiendo en versos independientes, que poco a poco se fueron regularizando en cuanto al número de sílabas y fueron convirtiéndose en versos de 8, en versos octosílabos. Bien, pues seguramente este fue el origen del romance. Fragmentos de cantares de gesta que poco a poco fueron adquiriendo una vida y una forma propias. Los romances se clasifican. Los estudiosos han clasificado los romances atendiendo a sus características, sobre todo de contenido. Y así distinguimos romances históricos que tienen que ver, aunque de manera muy novelada, muy fabulada, muy imaginada. Pensad, por ejemplo, en las películas, algunas de estas películas antiguas del Hollywood americano, cuando hablaban de algún hecho histórico. Pues como os decía, se trata de historias que tienen que ver con hechos históricos que han acontecido, pero eso sí, muy elaboradas por el autor y por la transmisión oral hasta el punto de que el hecho histórico se interpreta de una manera muy fabulosa. Hay un tipo de romances que se denominan fronterizos y moriscos. Son romances que están ambientados
en esa frontera que había en la época de enfrentamientos entre reinos cristianos y reinos musulmanes, en la frontera que había entre estos reinos. Y estos romances se ocupan de esos enfrentamientos, pero también de historias relacionadas con la convivencia más o menos difícil de las dos culturas y comunidades. Hay otro tipo de romances que se denominan novelescos y líricos, porque son romances en los que predomina sobre todo esa narración en los que predominan más que la narración de enfrentamientos de tipo militar, etcétera, entre caballeros, predominan sobre todo historias que tienen que ver con relaciones amorosas. Bien, y nos ocuparemos finalmente, para concluir con este vídeo dedicado a los romances, con el estilo, es decir, con la forma de escritura en el sentido del tipo de lenguaje, vamos a decirlo así mejor, sí, el tipo de lenguaje utilizado en los romances, el tipo de lenguaje y la forma de escribirlos. Bueno, pues la principal característica de los romances es su estilo fragmentario. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues como os decíamos, se trata posiblemente en su origen de fragmentos de historias más amplias. Y lo que sucede es que en muchos de estos romances podemos llegar a saber, claro está, cómo comienzan, pero a veces el final queda abierto. No se sabe cuál es el final. Bien, y esto les da un encanto muy particular a muchos de estos romances, porque aunque no sepamos el final de la historia, ello, aunque pueda suponer un inconveniente para nuestra curiosidad, también supone un aliciente a la hora de incentivar la imaginación y de animar también a que en la transmisión oral esos romances fueran recreados, ¿verdad? Añadiéndole posibles situaciones que, si hubieran tenido un final totalmente cerrado, pues no habrían sido posibles. Y otra característica que vamos a señalar, no es la única, claro está, pero nosotros vamos a destacar lo que nos parece esencial. Otra característica esencial de los romances es la utilización de los diálogos, o lo que le da mucha vivacidad. Los diálogos en estilo directo, lo que le da, como os decía, mucha vivacidad a la narración del romance. Bien, y esto es todo en cuanto a la teoría de romances y sí señor, en cuanto a la teoría de la poesía narrativa medieval.